Mi propia hija me miró a los ojos y me dijo, «Mamá, no vendrás a mi boda». Pero lo que no sabía era que yo guardaba el secreto que podría arruinar esa boda en segundos. Y el día de la ceremonia, lo revelé todo. Me llamo Elena Martínez. Tengo 52 años. Y esta es la historia más dolorosa y, a la vez, la más importante de mi vida. Una historia sobre el amor maternal, la traición, la valentía y el precio que a veces pagamos para proteger a quienes amamos. Antes de empezar, quiero que entiendas una cosa. No soy una heroína. Solo soy una madre que tomó la decisión más difícil de su vida. Y hasta el día de hoy, me pregunto si tomé la decisión correcta. Déjenme contarles desde el principio, porque necesitan entender quién es Sofía, mi hija, para entender por qué esta historia me destrozó por dentro. Sofía nació en una noche tormentosa de marzo de 1995. Mi esposo Daniel estaba conmigo en la sala de partos, tomándome de la mano, diciéndome que todo estaría bien. Cuando nació y la sostuve en mis brazos por primera vez, me juré a mí misma que esta niña nunca sufriría, que la protegería de todo y de todos, que ningún daño la alcanzaría mientras yo estuviera viva. Promesas que todas las madres hacen, sin imaginar las pruebas que enfrentarán a lo largo de sus vidas. Los primeros 3 años de Sofía fueron mágicos. Era una niña preciosa, con rizos dorados que brillaban al sol, enormes ojos marrones y una risa que iluminaba cualquier habitación. Daniel era un buen padre en aquel entonces. Él trabajaba como gerente en un concesionario de coches y yo era maestra de primaria. No éramos ricos, pero teníamos suficiente. Teníamos amor, teníamos planes, teníamos una familia. O al menos eso pensaba, porque la vida tiene una cruel forma de demostrarte que nada es para siempre, que la seguridad es una ilusión y que las personas en las que más confías pueden destruirte en cuestión de segundos. Fue un sábado cualquiera que mi vida se desmoronó. Sofía acababa de cumplir 3 años. Era octubre. Lo recuerdo porque había hojas secas por todo el jardín, y a Sofía le encantaba saltar en ellas. Llegué temprano del mercado porque había olvidado mi billetera. Al abrir la puerta, oí voces que venían del dormitorio. La voz de Daniel y otra voz femenina. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Al abrir la puerta de nuestro dormitorio, vi a mi esposo en la cama con Juliana, mi mejor amiga desde la adolescencia, la mujer que había sido mi dama de honor, la mujer a la que consideraba una hermana. No grité, no lloré, me quedé allí, mirándolos. Daniel saltó de la cama intentando vestirse rápido y empezó a disculparse 1000 veces a la vez. Juliana empezó a llorar, diciendo que había sido un error, que solo había pasado una vez. Pero yo sabía que era mentira. La forma en que se miraron en ese momento de pánico, la forma en que se movían al unísono, no era la primera vez. Quizás ni la segunda ni la tercera. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que atiné a preguntar. Daniel guardó silencio. Fue Juliana quien respondió, con la voz temblorosa. 2 años. 2 años. Mientras criaba a nuestra hija, trabajaba, cocinaba, cuidaba la casa y planeaba nuestro futuro, mi esposo tenía una aventura con mi mejor amiga. Salí de la habitación, bajé, recogí a Sofía, que estaba viendo dibujos animados en la sala, y salí de casa. No me llevé nada más que a mi hija y mi bolso. Fui a casa de mi madre, que había fallecido 6 meses antes, y que estaba vacía, esperando a ser vendida. Esa noche, tumbada en el suelo frío con Sofía durmiendo en mi regazo, lloré hasta el cansancio. Pero al día siguiente me sequé la cara, levanté la cabeza y decidí que iba a sobrevivir. No por mí, sino por ella. Por esa niña que dependía completamente de mí. El divorcio fue rápido y complicado. Daniel no luchó por la custodia de Sofía. De hecho, apenas luchó por nada. 6 meses después, se casó con Juliana y se mudó a otro estado. Las visitas se hicieron cada vez más escasas hasta que finalmente cesaron por completo. Cuando Sofía tenía 6 años, preguntó, «Mamá, ¿por qué papá no me quiere?» Le tomé la cara entre las manos y le dije, «Tu padre tiene problemas que resolver, mi amor. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Eres perfecta, eres querida, y siempre me tendrás». Lloró ese día, y lloré con ella después de que se durmiera, encerrada en el baño para que no me oyera. Los años siguientes fueron una auténtica lucha. Trabajaba como maestra durante el día y preparaba pasteles y bocadillos salados por encargo por la noche. Dormía 4 o 5 horas cada noche. Había días en que me saltaba comidas para asegurarme de que Sofía tuviera comida de calidad. Nunca se lo dije. Una madre no dice estas cosas.
pero recuerdo noches mirando a mi hija dormida, rezando a Dios para que me diera fuerzas para otro día, otra semana, otro mes. Y de alguna manera, siempre encontraba esa fuerza, porque cuando eres madre, rendirse simplemente no es una opción. Encuentras energía en lugares que ni siquiera sabías que existían dentro de ti. Sofía creció y se convirtió en una niña increíble. Era estudiosa, dedicada y amable. Siempre ayudaba en casa sin que yo se lo pidiera. A los 12 años, un día llegó a casa y me dijo: «Mamá, conseguí trabajo de niñera los sábados por la tarde. La señora Clara, de la tienda de la esquina, me pagará 20 reales cada sábado». Intenté decirle que no necesitaba trabajar, que debía centrarse en sus estudios, pero se mantuvo firme. «Trabajas demasiado, mamá. Quiero ayudar». En ese momento, al ver a mi hija de 12 años queriendo contribuir en la casa, sentí orgullo y tristeza a la vez. Orgullo por haber criado a una persona tan generosa y tristeza por su rápida maduración. Durante la adolescencia, Sofía y yo nos convertimos en más que madre e hija. Nos hicimos mejores amigas. Me contaba sobre sus amores en el colegio, sobre sus amigas, sobre sus sueños de graduarse algún día en arquitectura. Los viernes, por la noche, hacíamos palomitas y veíamos películas románticas, riéndonos y llorando juntas. Me consultaba sobre ropa, maquillaje, sobre todo. «Mamá, ¿crees que debería cortarme el pelo? Mamá, un chico de tercero me invitó a salir. ¿Qué hago? Mamá, creo que quiero estudiar arquitectura. ¿Te parece buena idea?» Y yo siempre estaba ahí, aconsejando, apoyando, guiando. Pensaba, sobrevivimos, las dos, juntas, contra el mundo. Y ganamos. Cuando Sofía cumplió 18 años y aprobó el examen de admisión para arquitectura en una universidad pública, lloré de alegría. Por fin, todos esos años de sacrificio estaban dando frutos. Iba a tener la educación que siempre había soñado para ella. Iba a tener oportunidades. Iba a tener una vida mejor que la mía. La fiesta de celebración fue pequeña. Solo nosotras dos y algunos amigos cercanos. Pero fue perfecta. Recuerdo mirarla esa noche, hermosa con su vestido azul que habíamos comprado en oferta, y pensar, hice lo correcto. A pesar de todo, hice lo correcto. Los 2 primeros años de universidad fueron maravillosos. Sofía disfrutaba mucho de su carrera. Hacía amigos y descubría quién era de adulta. Salió con algunos chicos, nada serio. Siempre me presentaba y yo siempre le daba mi opinión sincera. «Ese es demasiado inmaduro, cariño. Ese parece simpático, pero tómate tu tiempo». Respetaba mis opiniones. Hablábamos de todo. Pensé que siempre sería así, que nuestra conexión era inquebrantablemente fuerte. Pero me equivoqué, porque no conté con lo que vendría. No conté con Ricardo. Era marzo de 2021. Sofía cursaba tercer año de universidad y tenía 23 años. Una tarde, llegó a casa con un brillo diferente en los ojos. «Mamá, conocí a alguien». Sentí un pequeño dolor en el corazón, como el que siente una madre al darse cuenta de que está a punto de compartir a su hija con otra persona, pero sonreí y le pregunté: «Cuéntamelo todo». Se sentó en el sofá a mi lado con esa amplia sonrisa y empezó: «Se llama Ricardo. Tiene 35 años. Es empresario, dueño de una empresa importadora. Nos conocimos en un evento de arquitectura al que fui con mi clase. Estaba allí porque buscaba un arquitecto para un proyecto comercial suyo. Empezamos a hablar y... Mamá, nunca me había sentido así. Es maduro, inteligente, exitoso, y me trata como a una princesa. 35 años. Mi hija de 23 años salía con un hombre de 35. 12 años de diferencia. Mi primera reacción fue preocuparme, pero me contuve. «¿Y a qué se dedica exactamente?», pregunté, intentando sonar natural. «Importa materiales de construcción de alta calidad de Europa, suelos, revestimientos de paredes, ese tipo de cosas. Tiene una empresa bastante grande, mamá. Me llevó a cenar a un restaurante increíble. Llegó en un coche precioso. Fue un caballero perfecto». Estaba tan contenta, tan emocionada, que no quise echarle un jarro de agua fría. «¿Cuándo voy a conocer a ese príncipe azul?», pregunté con una sonrisa. «La semana que viene. Le he hablado tanto de ti que... está deseando conocerte». Mi primer encuentro con Ricardo fue un sábado. Llegó puntualmente a las 7 p.m., conduciendo un reluciente BMW negro. Lo observé desde la ventana mientras bajaba del coche. Un hombre alto, de aproximadamente 1,85 metros, cabello oscuro peinado hacia atrás, un traje gris bien entallado y relucientes zapatos italianos. Tenía el aspecto de un hombre exitoso y seguro de sí mismo.
Cuando Sofía abrió la puerta, la saludó con un delicado beso en la mejilla y entró con un ramo de flores y una botella de vino muy cara. Señora Elena, dijo con una sonrisa encantadora, extendiendo la mano. Es un honor conocer por fin a la mujer que crió a esta joya única que es su hija. Era encantador, no voy a mentir. Durante la cena, habló de su negocio, de cómo había creado su empresa desde cero, de sus viajes por Europa cerrando tratos. Me hizo preguntas sobre mi profesión de profesor, con un interés genuino. Me felicitó por la comida que había preparado. Fue respetuoso, educado y atento con Sofía. En teoría, era perfecto. Pero había algo que no lograba identificar. Una extraña sensación en la boca del estómago, como cuando sabes que va a llover incluso cuando el cielo todavía está azul. Una premonición que intenté ignorar, pensando que era solo mi instinto maternal sobreprotector. Después de que se fueron, me quedé despierta pensando, ¿qué me molestaba exactamente? Había sido educado, se había portado de maravilla, había tratado a Sofía con respeto. Quizás era solo la diferencia de edad, o quizás era que parecía demasiado bueno para ser verdad. Un hombre de 35 años, exitoso, guapo, sin ningún bagaje aparente, interesado en mi hija universitaria. ¿Por qué un hombre así estaba soltero? ¿Por qué no se había casado todavía? ¿Dónde estaban sus relaciones serias anteriores? Pero me reprendí. Estaba siendo injusta. No todos se casan jóvenes. No todas las relaciones pasadas tienen que hablarse en la primera cena. Buscaba problemas donde no los había. Los meses siguientes fueron un torbellino. Ricardo y Sofía empezaron a salir oficialmente. Él la colmó de regalos, ropa de diseñador, joyas, cenas en restaurantes caros. Le pagaba la gasolina del coche, pagaba cuando salían con sus amigas y la llevaba un fin de semana a un lujoso hotel junto a la playa. Sofía estaba en las nubes. Mamá, nunca he sido tan feliz en mi vida, me decía, y una parte de mí se alegraba por ella. Después de todo lo que habíamos pasado, después de toda la lucha, mi hija merecía ser tratada como una reina. Pero otra parte de mí, esa vocecita en lo más profundo, seguía susurrando. Algo anda mal. Empecé a prestar más atención a los detalles. Noté que Ricardo nunca hablaba de su familia. Cuando le preguntaba por sus padres, cambiaba de tema. «Ay, mi familia es complicada, doña Elena. Prefiero no hablar de eso». Cuando le preguntaba por sus exnovias, se reía y decía, «Nunca tuve suerte en el amor hasta que conocí a Sofía. Las otras mujeres solo se interesaban por mí. Dinero». Cuando le preguntaba por sus amigos, mencionaba a sus socios, pero nunca a sus amigos personales. Era como si su vida hubiera empezado de la nada, sin pasado, sin raíces, sin verdaderas conexiones humanas más allá de las transacciones comerciales. Y había algo más que me molestaba. La forma en que miraba a Sofía cuando no le prestaba atención. Lo noté un domingo almorzando en mi casa. Sofía había ido a la cocina a por más refresco. Ricardo estaba sentado en la sala, jugueteando con su teléfono, y yo doblaba ropa en la zona de lavado con vistas a la sala. Cuando Sofía volvió a cruzar la sala, Ricardo levantó la vista del teléfono y la siguió con la mirada. No era una mirada de amor ni de admiración. Era una mirada de valoración, como quien mira un objeto valioso que acaba de adquirir. Una mirada posesiva. Solo duró 3 segundos, pero fue suficiente para ponerme los pelos de punta. Intenté hablar con Sofía sobre mis preocupaciones unas semanas después. Elegí un momento en Mina de Saint-Germain, el que estuviéramos solas tomando el té en la cocina, como hacíamos desde que era pequeña. «Cariño», comencé con cuidado, «quiero hablarte de Ricardo». Enseguida se puso a la defensiva. «¿Qué hay de él, mamá?» «Nada en concreto», dije. «Es solo que no sé mucho de él, de su pasado, de su familia. ¿Conoces a sus padres? ¿A sus amigos?» Sofía suspiró con impaciencia. «Mamá, sé que eres sobreprotectora, pero ya no soy una niña. Ricardo es un hombre maravilloso. Me respeta, me trata bien, me hace feliz. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí?» «Me alegro por ti», respondí. «Solo quiero asegurarme de que estás a salvo, de que realmente conoces a este hombre». «Lo conozco lo suficiente como para saber que lo amo», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Y me duele que no confíes en mi juicio. ¿Crees que soy ingenua? ¿Crees que no puedo cuidar de mí misma?» «No es eso», intenté explicar, pero ella ya se estaba levantando de la mesa. «Sé exactamente lo que es, mamá. ¿Tienes miedo de perderme? ¿Tienes miedo de que si formo mi propia familia, te quedes sola? Pero eso no es justo conmigo.
Tengo derecho a mi propia vida. Subió a su habitación, dejándome sola en la cocina con el té enfriándose y el corazón dolido. Quizás tenía razón. Quizás estaba siendo sobreprotectora. Quizás necesitaba dar un paso atrás y confiar en que había criado a mi hija lo suficientemente bien como para que tomara sus propias decisiones. Así que di un paso atrás. Dejé de hacer preguntas sobre Ricardo. Dejé de cuestionar. Cuando anunciaron que iban a vivir juntos, sonreí y les dije que me alegré por ellos. Cuando Sofía me enseñó el apartamento que Ricardo había alquilado, un precioso piso de 2 habitaciones en un barrio exclusivo, lo felicité y la ayudé a decorarlo. Cuando Ricardo empezó a estar cada vez más presente, a tener llaves de mi casa, a opinar sobre las decisiones familiares, me mordí la lengua y lo acepté. Porque no quería ser la madre regañona. No quería ser la suegra problemática. No, quería ser la razón de la infelicidad de mi hija. Así que me tragué mis preocupaciones e intenté ver en él lo que Sofía veía. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas empezaban a pintar un panorama preocupante. Sofía empezó a cancelar nuestras comidas dominicales. Lo siento, mamá. Ricardo nos tenía preparada una cosa. Empezó a responder mis mensajes con menos frecuencia. Cuando la llamaba, solía estar ocupada y decía que me llamaría más tarde, pero se le olvidaba. Nuestras conversaciones, que antes duraban horas, pasaron a durar minutos. Y cuando se lo comentaba, se enfadaba. Mamá, ahora tengo una vida. No puedo estar disponible para ti las 24 horas. Y me sentía culpable por quejarme. Al fin y al cabo, era natural que una hija que estaba construyendo su propia vida tuviera menos tiempo para su madre, ¿no? Pero no era solo el tiempo. Era la forma en que estaba cambiando. Sofía siempre había sido una chica alegre, pero empezó a volverse más seria, más reservada. Dejó de salir con sus amigas de la universidad. Ricardo cree que esas chicas son una mala influencia, me explicó una vez. Cambió su forma de vestir y empezó a usar ropa más formal y conservadora. Cuando comenté, dijo, Ricardo prefiere que me vista con más elegancia. Dice que tengo que mantener una imagen profesional, ya que él me presenta a sus clientes. Incluso cambió su forma de hablar y empezó a usar expresiones que eran claramente las de Ricardo, opiniones que sin duda eran suyas. Fue durante una de esas raras comidas dominicales que me di cuenta de que había perdido a mi hija. No físicamente, sino emocionalmente. Estábamos sentadas a la mesa, ella jugueteando distraídamente con su comida, yo intentando conversar. ¿Qué tal en la universidad? Bien. ¿Y tu tesis? ¿Va avanzando? Sí. Sofía. Apenas comes. ¿Va todo bien? Suspiró, frustrada. Todo bien, mamá. ¿Por qué siempre piensas que algo anda mal? Porque te conozco, dije con dulzura. No pareces tú misma. Me miró con una mirada que nunca antes le había visto. Distante. Fría. Quizás no me conoces tan bien como crees, dijo. La gente cambia, mamá. He crecido. Tienes que aceptarlo. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Sentí que había perdido a mi mejor amiga. La chica que me lo contaba todo, que reía conmigo, que me abrazaba y decía que era su heroína, había desaparecido. En su lugar había una mujer a la que apenas reconocía. Una mujer que me miraba como si fuera una carga, una molestia, alguien de quien necesitaba deshacerse para seguir adelante. Y lo más doloroso fue no saber qué hacer. ¿Cómo luchas por alguien que ya no quiere ser salvado? ¿Cómo proteges a alguien que cree que eres la amenaza? Fue un jueves por la tarde, 3 meses después, cuando todo cambió. Había terminado mis clases en el colegio y decidí pasar por el supermercado antes de irme a casa. Era un día cualquiera. Nada del otro mundo. Estaba en el Sin City, pasillo de productos de limpieza, decidiendo entre 2 marcas de detergente, cuando oí una voz femenina a pocos metros detrás de mí. Una voz baja, casi un susurro, pero llena de tristeza. Vamos, chicas, vámonos. Papá se enfadará si tardamos demasiado. Me giré instintivamente y vi a una mujer, de unos 40 y tantos, de la mano de 2 niñas pequeñas, una de unos 8 años y la otra de unos 5. La mujer llevaba gafas de sol, lo cual me pareció extraño porque estábamos dentro del supermercado con luz artificial. Algo en su voz, en su forma de caminar encorvada, como si intentara hacerse más pequeña, me conmovió profundamente. Reconocí esa postura. Era la postura de una mujer que vivía con miedo. Seguí mi camino, pero mis ojos seguían a ese pequeño grupo. Fueron a la carnicería, luego a la sección de lácteos. En cada lugar, la mujer miraba nerviosa a su alrededor, como esperando que alguien apareciera en cualquier momento.
Las niñas eran demasiado calladas para su edad. No pedían dulces, no hacían berrinches, simplemente caminaban en silencio junto a su madre, como soldaditos obedientes. Esto me molestó aún más. Los niños deberían ser ruidosos, deberían pedir cosas, deberían explorar. Ese silencio no era natural. Cuando llegaron a la caja, yo estaba 2 personas detrás de ellas. No fue planeado, simplemente sucedió. Observé cómo la mujer colocaba los artículos en la cinta transportadora. Pan, leche, fruta, pollo, arroz, frijoles, cosas básicas. Nada de lujos ni extras. A la hora de pagar, la cajera preguntó: ¿Será con tarjeta, señora Camila? Sí, respondió en voz baja. La tarjeta de mi esposo. Sacó la tarjeta de su bolso y la deslizó. Por un segundo, al girarse ligeramente para guardarla, sus gafas de sol se deslizaron ligeramente por su nariz. Y lo vi. Un moretón profundo bajo su ojo izquierdo, que intentaba ser cubierto por una gruesa capa de base que no estaba funcionando bien. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Rápidamente se ajustó las gafas de sol y recogió las bolsas, apurando a las chicas para que se fueran. Pero no fue la lesión lo que me detuvo el mundo. Fue el nombre en la tarjeta de crédito que estaba guardando en su bolso. Por un instante, mientras cerraba el bolso, vi la tarjeta y leí el nombre impreso: Ricardo Méndez. Mi corazón se paró, literalmente. Ricardo Méndez. El mismo nombre que el prometido de mi hija. Claro, podía ser una coincidencia. Ricardo Méndez no es un nombre tan raro. Tenía que ser una coincidencia. Pero mi instinto, ese mismo instinto maternal que me había advertido desde el principio de que algo andaba mal, me gritaba que no era una coincidencia. No lo era. No podía serlo. Pero tenía que estar segura. No podía acusar sin certeza. Dejé caer el carrito allí mismo, sin importarme la compra, y corrí tras esa mujer. La alcancé en el estacionamiento. Estaba metiendo las maletas en el maletero de un coche viejo, un Fiat Palio blanco con una abolladura en el lateral. Las chicas ya estaban sentadas en el asiento trasero. Disculpe, dije, intentando no parecer desesperado, pero probablemente sin éxito. Se giró, sobresaltada, llevándose la mano al pecho. Perdón por asustarla, dije rápidamente. Me llamo Elena. Necesito hacerle una pregunta extraña, y no tiene que responder si no quiere, pero ¿su esposo se llama Ricardo Méndez? Se le puso pálida. Miró rápidamente a su alrededor, como para comprobar si alguien la observaba, y luego susurró: ¿Quiénes son? ¿Por qué preguntan por mi esposo? Porque, dije con voz temblorosa, creo que está comprometido con mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó allí, sin palabras, procesando lo que acababa de decir. Entonces sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en el coche. No, susurró. No, no, no. Otra vez no. Por favor, otra vez no. ¿Otra vez? Pregunté, con el corazón aún más encogido. ¿Ha pasado esto antes? Empezó a llorar, con lágrimas corriendo bajo sus gafas. De sol. Lo sabía, sollozó. Sabía que lo estaba haciendo otra vez. Las noches largas, los fines de semana trabajando, el dinero desapareciendo. Lo sabía, pero tenía miedo de comprobarlo. Miedo de que si lo confrontaba. No terminó la frase, pero miró significativamente el moretón que había visto. Lo entendí. Si lo confrontaba, la golpearía. Otra vez. ¿Cuánto tiempo llevas casada con él? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. 12 años, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nos casamos cuando yo tenía 28 años y él 23. Era tan encantador, tan atento. Prometió darme el mundo. Los 2 primeros años fueron maravillosos. Luego me quedé embarazada de nuestra primera hija y cambió. Se volvió controlador. Empezó a gritar. La primera vez que me levantó la mano fue cuando Ana tenía 6 meses. Lloraba en mitad de la noche y yo intentaba calmarla, pero Ricardo tuvo que madrugar al día siguiente y decir que era una madre incompetente que ni siquiera podía hacer que un bebé dejara de llorar. Cuando intenté defenderme, me empujó contra la pared. Luego lloró, se disculpó, dijo que estaba estresado por el trabajo, que no volvería a pasar. Pero pasó. Pasó muchas veces. Sentí náuseas. Este era el hombre con el que mi hija estaba comprometida. Este era el hombre que Sofía consideraba perfecto. ¿Y su empresa? Pregunté. ¿La empresa importadora? Camila soltó una risa amarga. ¿Qué empresa? Ricardo perdió su empresa hace 2 años. Por deudas de juego. Tiene un problema grave.
Se lo gasta todo en apuestas online. Perdimos nuestra casa. Solo tenemos un coche viejo y un pequeño apartamento alquilado donde apenas cabemos los 4. Trabajo limpiando 3 casas para pagar las facturas. Apenas aporta nada. Pero conduce un BMW, dije confundida. Llevaba a mi hija a cenas caras, le hacía regalos de diseño. Alquilado, interrumpió Camila. El coche es alquilado. ¿Y las cenas? ¿Los regalos? Seguro que usa tarjetas de crédito a nombre de ella. Eso es lo que hizo con los demás. ¿Otros? Mi voz salió como un susurro ahogado. ¿Cuántos más? Camila respiró hondo. En los últimos 4 años, que yo sepa, 3. Siempre el mismo patrón. Conoce a una joven, generalmente de 20 y tantos años. Estudiante o recién graduada. Trabajadora. Con algunos ahorros o de una familia de clase media. Se presenta como un empresario exitoso. La corteja. Se gana su confianza y luego empieza a pedirle préstamos. Una inversión SAO. Que dará un retorno rápido. Una oportunidad de negocio que no puede dejar pasar. Una emergencia familiar. Siempre tiene una excusa. Promete matrimonio. A veces incluso fija una fecha. Se gana el favor de la familia de la chica. Y cuando ha conseguido exprimirla al máximo, cuando su cuenta bancaria está vacía, desaparece. Cambia su número de teléfono, se desvanece, y vuelve a casa como si nada hubiera pasado. Temblaba. Literalmente temblaba. ¿Y tú? ¿Te quedas con él? ¿Sabiendo todo esto? No. Me correspondía juzgar, pero necesitaba entender. Camila cerró los ojos. Tengo 2 hijas, dijo en voz baja. No tengo familia. Mis padres me repudiaron cuando me casé con él en contra de su voluntad. No tengo título universitario. Solo terminé la preparatoria. Trabajo de limpieza y apenas puedo pagar las cuentas. ¿A dónde voy a ir con 2 niñas? Y cada vez que pienso en irme, me encuentra y dice que si intento quitarle a las niñas, me matará. Y le creo. He visto de lo que es capaz cuando se enoja. Sus lágrimas caían a raudales. Y yo también lloraba. Por ella, por sus hijas, por mi Sofía, que era la siguiente víctima. Necesito pruebas, dije, secándome la cara. Necesito pruebas concretas para mostrárselas a mi hija. No me creerá sin pruebas. ¿Puedes ayudarme? Camila miró a sus hijas en el asiento trasero, absortas en una vieja tableta. Si las ayudo, dijo lentamente, sabrá que fui yo. Y él no terminó la frase, pero no le hacía falta. Las protegeré, dije, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. Encontraré la manera de protegerlas a ustedes y a sus hijas, pero necesito salvar a mi hija antes de que sea demasiado tarde. Por favor, de madre a madre, ¿lo entiendes? Guardó silencio un largo rato, mirando a sus hijas, luego a mí. Finalmente, asintió. Hay un investigador privado, dijo. Lo contraté hace 6 meses para documentar las infidelidades de Ricardo, pensando que podría usar eso para obtener la custodia de las niñas e irme. Se llama Fernando Silva. Te daré su información de contacto. Ya tiene mucha información sobre Ricardo. Escribió el número en un papel que sacó de su bolso y me lo entregó con manos temblorosas. Pero, por favor, suplicó, no menciones mi nombre. Que no sepa que fui yo quien te lo dijo. Te lo prometo, dije, tomándole las manos. Gracias. Podrías estar salvando la vida de mi hija. Asintió. Se subió a su coche rápidamente y se marchó. Me quedé en el aparcamiento no sé cuánto tiempo, mirando el papel, sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir. Mi hija estaba comprometida con un estafador, un maltratador, un manipulador profesional, y tenía que hacer algo, cueste lo que cueste. Llamé al investigador al día siguiente. Fernando Silva era un hombre de unos 50 años, ex policía, que había abierto su propia oficina de investigación hacía 10 años. Cuando le expliqué la situación, suspiró profundamente. Ricardo Méndez, dijo. Sí, conozco este caso. Llevo unos meses trabajando para su esposa, pero si quiere la documentación completa sobre él para enseñársela a su hija, costará unos 800 reales. Necesito hacer vigilancia adicional, conseguir fotos, documentos, registros financieros. 800 reales. Ese era todo el dinero que tenía ahorrado para una emergencia. Pero si esto no era una emergencia, ¿qué lo era? Yo pago, dije. ¿Cuánto tiempo necesita? Dame una semana, respondió. Una semana y le daré un expediente completo. Esa fue la semana más larga de mi vida. Intenté actuar con normalidad con Sofía las pocas veces que hablamos por teléfono, pero era casi imposible.
Cada vez que mencionaba a Ricardo, cada vez que hablaba de sus planes, se me hacía un nudo en la garganta. Mamá, Ricardo está pensando en expandir el negocio al sur. Quizás nos mudemos allí el año que viene. Mi hija estaba haciendo planes de vida con un mentiroso. Mamá, Ricardo me va a presentar a un cliente importante suyo mañana. Dijo que necesito causar una buena impresión porque podría invertir en el negocio. Estaba tendiéndole una trampa a mi hija. Estas eran las oportunidades de inversión que Camila había mencionado. Mamá, estoy tan feliz. Nunca imaginé que encontraría a alguien tan perfecto. Cada palabra era una puñalada en el corazón. Una semana después, Fernando me llamó. ¿Está listo? ¿Podemos vernos en mi oficina? Fui allí inmediatamente después del trabajo. Me recibió en una pequeña habitación que olía a café rancio y me entregó una carpeta gruesa. Respira hondo antes de abrirla, me advirtió. No es bonita. Abrí la carpeta. Dentro había fotos, documentos, transcripciones. La primera foto era de Ricardo saliendo de un motel con una mujer que claramente no era Sofía ni Camila. La foto estaba fechada hacía 3 semanas. Esta es reciente, explicó Fernando. Se reúne con esta mujer 2 veces por semana. Se llama Patricia, tiene 26 años y trabaja en una tienda de ropa. Según mis fuentes, ya le pidió prestados 15,000 reales para una inversión. Pasé la página. Más fotos. Ricardo en un casino ilegal. Ricardo en un puesto de apuestas deportivas. Ricardo discutiendo acaloradamente con un hombre que, según la nota de Fernando, era un conocido usurero. Le debe a ese tipo unos 80,000 reales, dijo Fernando. Por eso está desesperado. Los usureros le están cobrando y necesita dinero rápido. Su hija probablemente sea su próxima fuente de ingresos. Seguí pasando las páginas. Documentos que demostraban que la empresa de Ricardo se había declarado en quiebra. En 2019. Registros de cheques sin fondos. Demandas de antiguos acreedores. Y luego, 3 denuncias policiales presentadas por Camila contra Ricardo por violencia doméstica. Una en 2018, otra en 2019, otra en 2020. En todos los casos, ella había retirado la denuncia posteriormente. Probablemente por miedo, pero lo que me destrozó por completo fue la última sección del expediente. Fernando había obtenido información sobre las otras víctimas. Jessica, 24 años, estudiante de Derecho. Ricardo salió. Con ella durante 8 meses en 2019, se comprometió, pidió prestados 23,000 reales para expandir el negocio y desapareció. Ella intentó demandarlo, pero él había usado un nombre falso en los documentos del préstamo. Amanda, 27 años, enfermera. Ricardo salió con ella durante 1 año en 2020. Le pidió 18,000 reales para tratamiento médico urgente para su madre y desapareció. Su madre no existía. Había fallecido cuando él era adolescente. Beatriz, 22 años, profesora. Ricardo estuvo con ella 6 meses en 2021, pidió prestados 12,000 reales para invertir en acciones y desapareció. 3 mujeres, 3 historias casi idénticas. Y ahora Sofía sería la cuarta. Hay más, dijo Fernando con gravedad. Logré acceder a los extractos bancarios de su hija a través de, digamos, medios no oficiales. No se puede usar en un juicio, pero usted puede usarlos para abrirle los ojos. Me mostró los extractos. En los últimos 6 meses, Sofía le había hecho transferencias a Ricardo por un total de 47,000 reales. 47,000 reales. El dinero que había ahorrado trabajando a tiempo parcial durante la universidad. El dinero destinado a la entrada de un apartamento después de graduarse. Su futuro dinero. Todo en manos de Ricardo. ¿Cómo no se dio cuenta?, susurré, mirando esos números. Es bueno en lo que hace, respondió Fernando. Probablemente la convenció de que eran inversiones conjuntas, de que el dinero estaba a nombre de ambos, de que pronto obtendría una ganancia. Siempre es la misma manipulación. Salí de la oficina de Fernando sintiéndome como si me hubieran golpeado. Me dolía físicamente. Tenía el pecho apretado, la cabeza palpitaba, las manos me temblaban. Me senté en el coche y lloré. Lloré por mi hija, que estaba siendo engañada. Lloré por Camila y sus hijas atrapadas en un matrimonio abusivo. Lloré por las otras 3 mujeres que habían sido sus víctimas. Lloré por todas nosotras, mujeres que confiamos en hombres que no merecían esa confianza. Cuando se me acabaron las lágrimas. Me sequé la cara, respiré hondo y decidí. Iba a enfrentar a Sofía. Iba a mostrarle todo. Iba a hacerle ver la verdad. No importaba si se enojaba. No importaba si me odiaba. Preferiría tener una hija viva que me odiara que una hija rota que me amara.
Quedé en comer con Sofía el sábado siguiente. Le dije que necesitábamos hablar. Aceptó, pero noté la reticencia en su voz. Cuando llegó al restaurante, estaba distinta otra vez. Más delgada, ojeras profundas, uñas mordidas, un hábito nervioso que tenía en la adolescencia pero que había superado. «Hola, mamá», dijo, dándome un abrazo rápido antes de sentarse. «¿Estás bien?» «No», respondí con sinceridad. «No estoy bien. Y tú tampoco, Sofía. Cualquiera lo nota». Suspiró, molesta. «¿Vamos a tener esta conversación otra vez?» «Mamá, estoy cansada. Si me has llamado para criticar mi relación, te he llamado». La interrumpí con firmeza. «Porque necesito enseñarte algo». Dejé la carpeta sobre la mesa. Sofía la miró como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué es esto?» «La verdad sobre Ricardo», dije. «Todo documentado. Fotos, documentos, historial. Por favor, Sofía, solo mira». Se cruzó de brazos con una postura defensiva. «No puedo creer que hayas investigado a mi prometido. ¿Qué clase de persona hace eso?» «De la que ama a su hija lo suficiente como para protegerla», respondí. «Por favor, solo mira. Si después de mirar sigues pensando que me equivoco, no volveré a sacar el tema. Pero necesitas ver esto». Sofía cogió la carpeta a regañadientes y empezó a hojearla. Vi el momento exacto en que vio la primera foto de Ricardo con otra mujer. Su rostro palideció. Esto debe ser de antes de que me conociera», murmuró, pero su voz era insegura. «Mira la fecha», dije con dulzura. Ella la miró. 3 semanas atrás. «No», susurró. «No, tiene que haber una explicación». Pero seguía pasando las páginas. Las fotos del casino, los documentos de la empresa en quiebra, los informes policiales, los relatos de las otras víctimas. Con cada página veía a mi hija desmoronarse. Sus manos empezaron a temblar. Las lágrimas caían silenciosamente, manchando los documentos. Cuando llegó a los extractos bancarios, la parte que mostraba los 47,000 reales transferidos, dejó caer la carpeta como si se quemara. «No», repitió, negando con la cabeza. «No, no, no. Esto no puede ser verdad. Ricardo me ama. Se va a casar conmigo. Vamos a... Sofía», dije tomándole las manos sobre la mesa. «Él no te quiere». «Nunca te quiso. Eres una marca para él. Una fuente de dinero. Y cuando te haya chupado todo, desaparecerá como hizo con las demás. Pero me pidió la mano», sollozó. «¿Por qué haría eso si no me quisiera? Porque el matrimonio crea confianza, crea acceso. Una esposa tiene menos reservas sobre compartirlo todo. Una novia presta dinero porque cree que está invirtiendo en su futuro compartido. Eso le rompió el corazón por completo». Sofía enterró la cara en sus manos y lloró como no la había visto. Llorar desde que era niña. Sollozos profundos que le sacudieron todo el cuerpo. La gente en el restaurante se quedó mirando, pero no me importó. La dejé llorar. A veces necesitas destruir una ilusión por completo antes de poder reconstruir la realidad. Cuando por fin logró hablar, se le quebró la voz. «¿Qué hago ahora, mamá?» «Tú lo dejas», dije con firmeza. «Hoy. Ahora mismo. No vas a volver sola a ese apartamento. Me voy contigo. Empaca tus cosas, llamaré a una mudanza y volverás a vivir conmigo hasta que recuperes tu vida». «¿Pero qué hay de la boda? Ya enviamos las invitaciones. La gente ya confirmó su asistencia. El lugar está pagado. Pues cancela todo», dije. «Es mejor pasar vergüenza ahora que pasar el resto de tu vida con un hombre que te destruirá». Asintió lentamente, todavía en shock. Pagué la cuenta, salimos del restaurante y fuimos directos al apartamento. Sofía estaba en piloto automático, siguiendo mis instrucciones. Cuando llegamos, Ricardo no estaba. Dijo que iba a reunirse con un cliente, murmuró Sofía. «Cliente. Probablemente Patricia, la otra víctima». Ayudé a Sofía a empacar sus cosas, ropa, libros, documentos importantes. Llamamos a una empresa de mudanzas que estaba disponible esa tarde. En 3 horas, sacamos todas las pertenencias de Sofía del apartamento. Dejó la llave en la mesa de la cocina y una simple nota. «Lo sé todo. No me busques. Nunca más». Salimos y cerramos la puerta. Sofía no había dicho mucho todavía. Todavía estaba asimilando la situación. De camino a mi casa, finalmente dijo: «Fui tan estúpida, mamá. Tan estúpida. ¿Cómo no pude darme cuenta?» «No fuiste estúpida», respondí. «Fuiste humana. Confiaste en alguien que parecía confiable. Es un manipulador profesional. No es tu culpa». Pero Sofía se culpó a sí misma.
En los días siguientes, apenas salió de su habitación. No comía bien. No dormía bien. Me desvelaba escuchándola llorar. Ricardo intentó llamarla varias veces, pero ella bloqueó el número. Enviaba mensajes desde otros teléfonos. Sofía, por favor, déjame explicarte. Todo esto es un malentendido. Cariño, te quiero. Podemos resolverlo. ¿Crees las mentiras de tu madre en lugar de creerme a mí? No contestó ningún mensaje. Una semana después apareció en la puerta. Contesté. Cuando me vio, toda su fachada de encanto desapareció. Tú, espetó con odio en los ojos. Lo destruiste todo. Siempre fuiste el problema. Siempre metiéndole ideas en la cabeza. Lárgate de mi propiedad, dije con calma, antes de que llame a la policía. No sabes con quién te estás metiendo, amenazó acercándose. Te voy a hacer pagar por esto, a ti y a tu hija. Cogí mi móvil. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Tienes 5 segundos para irte. Se quedó allí parado otros 3 segundos, mirándome con esa mirada de odio puro. Luego escupió al suelo, se dio la vuelta y se fue. Pero sabía que no había terminado. Hombres como Ricardo no dejan que sus víctimas se escapen tan fácilmente. Instalé cámaras de seguridad por toda la casa. Cambié todas las cerraduras. Avisé a la escuela donde trabajaba sobre la situación. Estaba preparada para cualquier cosa. Para lo que no estaba preparada fue para lo que pasó 3 días después. Era jueves por la noche. Sofía por fin había salido de su habitación. Estaba en la sala viendo la tele conmigo, intentando volver a la normalidad. Sonó el timbre. Eran las 8:30 p.m. Miré la cámara de seguridad que había instalado. Era una mujer que no conocía. Sola, bien. Vestida. Abrí la puerta con la cadena de seguridad todavía puesta. ¿Puedo ayudarla? ¿Es usted Elena Martínez?, preguntó la mujer. Sí. Me llamo Dra. Paula Ferreira. Soy abogada. Ricardo Méndez me contrató para entregarles esto a usted y a Sofía Martínez. Me ofreció un sobre. Lo tomé con cautela. ¿Qué es? Una notificación de una demanda por difamación, calumnia y daño moral. Mi cliente las demanda a ambas por 200.000 reales. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Difamación? Todo lo que le mostré a mi hija es cierto. Tengo pruebas. Según mi cliente, dijo la abogada en tono profesional y frío, las pruebas que obtuvo fueron ilegales, violando su privacidad, y las acusaciones que hizo dañaron su reputación profesional. Buenas noches. Se dio la vuelta y se fue, dejándome con el sobre en la mano como si fuera una sentencia de muerte. Sofía lo había oído todo. ¿Nos está demandando?, preguntó, alzando la voz por el pánico. ¿Porque rompí con él? ¿Nos está demandando? Es un farol, dije, intentando sonar segura. No tiene forma de ganar esto. Todo lo que te mostré está documentado y es cierto. Pero incluso diciendo eso, tenía miedo. Las demandas cuestan dinero. Los abogados cuestan dinero. Incluso si ganáramos, la demanda en sí podría destruirnos financieramente. Y Ricardo lo sabía. Estaba usando el sistema legal como arma de intimidación. Al día siguiente llamé a Fernando, el investigador. Le expliqué la situación. ¿De verdad puede demandar? ¿Tiene alguna posibilidad? Fernando rió con amargura. Técnicamente sí, puede demandar. Cualquiera puede demandar a cualquiera. ¿Pero ganar? No. No con todo el historial que he documentado. Pero eso no importa. Su objetivo no es ganar. Su objetivo es asustarte, vaciarte financieramente, hacer que tú y Sofía cedan. ¿Qué hago? Consigue un abogado y responde a la demanda, dijo Fernando. Yo testificaré. Camila tendrá que testificar, aunque tenga miedo. Las demás víctimas también. Con todos nosotros hablando, él no puede ganar. Pero tienes que estar preparada. Va a ser una batalla larga y sucia. Conseguí un abogado. Un amigo de un amigo que cobró un precio razonable porque entendía la situación. Aún así, fueron 5.000 reales solo para la entrada. Más dinero del que tenía. Tuve que pedirle prestado a mi hermana, que vive en otro estado. Sofía estaba destrozada por la culpa. Todo esto es por mi culpa, gritó. Lo estás gastando todo por mi culpa. Siempre me advertiste, y no te hice caso. Debería haber... Para. Siempre la interrumpía. Nada de esto es culpa tuya. Fuiste una víctima. Y vamos a luchar. Juntos. Pero mientras todo esto pasaba, algo más se estaba desarrollando. ¿Recuerdas a Camila, la esposa que conocí en el supermercado? Me llamó una semana después de la notificación de la demanda. Elena, le temblaba la voz. Ricardo lo sabe. Sabe que te ayudé. Se me heló la sangre. ¿Cómo? Encontró el número de Fernando en mi teléfono. Cuando lo confrontó,
Fernando tuvo que admitir que te di el contacto. Ricardo llegó a casa tan enojado, tiró abajo la puerta del dormitorio, rompió platos, gritó durante horas. Las niñas estaban aterrorizadas, escondidas en el armario. Dijo que si testificaba en su contra en la demanda, me las quitaría. Diría que soy una madre incompetente, que dejé que los hombres se aprovecharan de mí, que no soy apta para tener la custodia. No puede hacer eso, dije, pero mi voz carecía de convicción. Que lo intente, sollozó Camila. Y aunque no lo consiga, el proceso de custodia tardará años. Tendré que pagar un abogado. Habrá una investigación social, un psicólogo, un trabajador social. Interrogarán a mis hijas. Tendrán que hablar de lo que vieron. No puedo hacerles eso, Elena. No puedo. Se me partió el corazón por ella. Lo entiendo, dije con dulzura. Si no puedes testificar, no lo hagas. Encontraré otra manera. Lo siento mucho, lloró. Ojalá pudiera ayudar. Pero mis hijas... Tus hijas son lo... Primero, dije. Siempre. Lo entiendo perfectamente. Después de colgar, me senté y me llevé las manos a la cabeza. Sin Camila, el caso era más débil. Aún teníamos el expediente de Fernando, las otras víctimas, los documentos. Pero todo era más complicado. Le expliqué la situación a mi abogado. No es ideal, admitió, pero no es fatal. Seguimos teniendo un caso sólido. Solo va a ser más trabajo. Y fue trabajo. Meses de idas y venidas, declaraciones, documentos, reuniones con el abogado. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su campaña de intimidación. Creó perfiles falsos en redes sociales para difundir mentiras sobre Sofía y sobre mí. Madre manipuladora aleja a su hija de su prometido por celos. Hija ingrata acusa a hombre inocente de robarle su dinero. En mi escuela empezaron a hablar. Algunos padres pidieron que me transfirieran porque no querían que sus hijos fueran educados por alguien involucrado en escándalos. La directora me defendió, pero yo veía el peso que esto también le estaba imponiendo a ella. Sofía no pudo continuar la universidad. La ansiedad y la depresión eran demasiado fuertes. Abandonó los estudios. Se quedó en casa, ayudando con las tareas del hogar, pero era una sombra de la niña vibrante que había sido. Un día, 2 meses después de que comenzara toda esta pesadilla, estaba cortando verduras para la cena cuando el cuchillo se resbaló y le hizo un corte profundo en la mano. Sangre por todas partes. La llevé de urgencia al hospital. Mientras esperábamos en urgencias, me miró con los ojos vacíos y dijo, «Quizás hubiera sido mejor si me hubiera casado con él. Al menos no estarías pasando por esto». «No», dije con firmeza, sujetándole la cara. «No digas eso. No pienses eso. Estarías casada con un maltratador que al final te habría golpeado como lo hace con Camila. Te habría aislado de mí, de tus amigos, de cualquier red de apoyo. Habría vaciado tus cuentas bancarias y luego desaparecido, dejándote con una montaña de deudas. O, peor aún, te habría mantenido atrapada en un matrimonio de terror. Lo que estamos pasando ahora es temporal. Es duro, es horrible, pero es temporal. Casarme con él sería una cadena perpetua». Las lágrimas corrían por su rostro. «Lo destruí todo, mamá. Mi futuro, tus ahorros, tu reputación. No destruiste nada», la interrumpí. «Lo hizo él. Él es el villano aquí. No tú. Nunca tú». El médico finalmente llamó a Sofía. La herida necesitaba 12 puntos. Cuando salimos del hospital eran casi las 3 de la mañana. De camino a casa, Sofía finalmente dijo algo que me dio esperanza. «Gracias por no rendirte conmigo». 4 meses después de que todo comenzara, el juicio finalmente llegó a juicio. Richard se sentía seguro, acompañado por su costoso abogado. Sofía y yo estábamos allí con nuestro abogado. La sala estaba bastante llena. Algunas de las otras víctimas habían venido a observar y ofrecer apoyo. Jessica, Amanda y Beatriz, las 3 mujeres a las que había engañado antes. No testificaron, oficialmente, pero su presencia fue elocuente. La audiencia fue brutal. El abogado de Richard me presentó como una madre controladora y manipuladora que no podía aceptar que su hija hubiera crecido, que tenía una obsesión morbosa por mantener a Sofía dependiente, que había inventado mentiras elaboradas y contratado a un investigador para fabricar pruebas porque no soportaba la idea de perder a mi hija por otro hombre. «La señora Martínez», dijo el abogado dramáticamente, «es el clásico ejemplo de una madre tóxica que preferiría destruir la felicidad de su hija antes que perder el control sobre ella». Fue doloroso escuchar esas palabras. Cuestioné todo lo que había hecho. ¿Sería cierto en algún sentido?
¿Estaba demasiado obsesionado? Pero entonces llegó el turno de nuestro abogado. Presentó el expediente completo, los documentos de la empresa en quiebra, los cheques sin fondos, los informes policiales de Camila, aunque no estuvo presente para declarar, los registros financieros que mostraban las transferencias de Sofía, las fotos de él con otras mujeres, los testimonios escritos de las demás víctimas. Poco a poco, desmanteló la imagen que Ricardo se había construido. Fernando testificó. Explicó cómo Camila lo había contratado originalmente, cómo había documentado meses de comportamiento fraudulento de Ricardo, cómo todas las pruebas eran legítimas y se obtuvieron legalmente. El señor Méndez, dijo Fernando, mirando directamente a Ricardo, es un depredador. Identifica a mujeres jóvenes y vulnerables que atraviesan momentos difíciles en su vida. Se forja la imagen de un hombre exitoso y respetable. Se gana su confianza y la de sus familias, y luego les roba sistemáticamente todo lo que puede antes de deshacerse de ellas y buscar a su próxima víctima. Entonces Jessica pidió declarar. El juez lo permitió. Subió al estrado y contó su historia. Cómo conoció a Ricardo en 2019, lo encantador y atento que era, cómo le pidió dinero prestado prometiéndole matrimonio, cómo desapareció. Amanda hizo lo mismo. Luego Beatriz. 3 mujeres. 3 historias casi idénticas. El patrón era innegable. Sofía también testificó. Con voz temblorosa pero firme, relató cómo conoció a Ricardo, cómo él la aisló poco a poco de su familia y amigos, cómo siempre tuvo una necesidad urgente de dinero, cómo ahora entendía que había sido manipulada y que todo lo que su madre había hecho era para protegerla. Cuando terminó, lloraba, pero eran lágrimas de liberación. Por fin, decía la verdad en voz alta. Por fin, la escuchaban. Ricardo intentó defenderse en el estrado. Afirmó que todo era coincidencia, malentendidos, que las mujeres mentían por venganza tras malas rupturas. Pero su historia tenía tantas lagunas que incluso el juez se mostró escéptico. «Señor Méndez», interrumpió el juez en un momento dado, ¿puede explicar por qué su empresa importadora no tiene registros fiscales de los últimos 3 años? ¿Por qué no hay facturas, ni empleados registrados, ni transacciones legales documentadas? Balbuceó Ricardo, intentando inventar una explicación, pero era evidente que mentía. El veredicto llegó 2 semanas después. El juez desestimó por completo el caso de Ricardo. No solo lo desestimó, sino que le condenó a pagar las costas judiciales y le impuso una multa por mala fe procesal, por utilizar el sistema judicial como herramienta de intimidación. Además, el juez remitió el caso al Ministerio Público para que investigara a Ricardo por fraude y otros posibles delitos. Salimos del juzgado ese día sintiéndonos... no sé cómo describirlo. No era precisamente felicidad, era más bien alivio. Como cuando llevas mucho tiempo aguantando la respiración bajo el agua y por fin sales a la superficie y puedes respirar de nuevo. Sofía me abrazó fuerte en el pasillo del juzgado. «Se acabó», susurró. «Por fin se acabó». Pero no se acabó. No del todo. Porque 2 semanas después, Ricardo fue arrestado. Las investigaciones de la Fiscalía descubrieron no solo los fraudes contra Sofía y las otras mujeres, sino toda una red de actividades delictivas, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, vínculos con usureros y apuestas ilegales. Fue acusado de múltiples cargos y se le denegó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga. Permanecería en prisión a la espera del juicio, y ese juicio, según nuestro abogado, probablemente le llevaría años de prisión. Cuando nos enteramos del arresto, Camila me llamó llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Está en la cárcel, Elena. Por fin está en la cárcel. Por primera vez en 12 años, puedo dormir sin miedo a que llegue a casa borracho y enfadado. Mis hijas pueden jugar sin tener que andar de puntillas. Puedo respirar. Estarás bien», le dije. «Tú y tus hijas estarán bien». «Gracias a ti», respondió. «Si no hubieras investigado, si no hubieras luchado, él seguiría libre, haciéndole esto a otras mujeres, golpeándome, traumatizando a mis hijas. Nos salvaste a todas». Después de esa llamada, por fin lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de miedo. Eran lágrimas de catarsis, de cierre, de justicia finalmente hecha. Los meses siguientes fueron de sanación. Sofía volvió a terapia, esta vez con un profesional especializado en traumas derivados de relaciones abusivas. Poco a poco, muy poco a poco,
empezó a reconstruirse. Se matriculó de nuevo en la universidad y volvió a estudiar. Hizo nuevos amigos. Reencontró a viejos amigos que había perdido durante su relación con Ricardo. Volvió a sonreír, a reír de nuevo, a ser ella misma de nuevo. Un día, unos 6 meses después del arresto de Ricardo, estaba en la cocina ayudándome a preparar la cena. Estábamos haciendo lasaña, su comida favorita. De repente, dejó de rallar el queso, se volvió hacia mí y me dijo: «Mamá, necesito decirte algo». Se me encogió el corazón instintivamente. «¿Qué?» «Te debo una disculpa», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento de verdad, no solo por no haberte escuchado sobre Ricardo, sino por las cosas terribles que dije. Que estabas amargado, que tenías celos de mí, que eras tóxico. Fui tan ciego, tan manipulado, que te lo eché todo en cara. Y tú seguiste luchando por mí, incluso cuando te odié, incluso cuando te dije que te alejaras. Seguiste adelante. Dejé lo que estaba haciendo y abracé a mi hija. No tienes que disculparte», le dije acercándola. «Estabas bajo la influencia de un manipulador. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, no eras realmente tú. Era lo que él te metió en la cabeza. Pero podrías haberte rendido», sollozó en mi hombro. «Cuando te prohibí ir a la boda, podrías haberte desenganchado. Podrías haber dicho: vale, ya eres adulta, así que acéptalo. Pero no lo hiciste. Arriesgaste nuestra relación. Gastaste todo tu dinero. Te enfrentaste a una demanda. Todo para salvarme. Porque eso es lo que hacen las madres», dije, acercándola ligeramente para mirarla a los ojos. «Las madres protegen. Cueste lo que cueste. No importa si nos odian por ello. No importa si nos malinterpretan. El amor de una madre no siempre es cómodo ni conveniente. A veces es duro. A veces duele. Pero siempre, siempre es real». Nos quedamos allí abrazadas un buen rato, llorando las dos, sanando las dos. Cuando finalmente nos separamos, ella tenía una sonrisa entre lágrimas. «Cuando tenga hijos algún día», dijo, «quiero ser la mitad de madre que tú». «Estarás mejor», respondí, secándole las lágrimas, «porque también habrás aprendido de mis errores». «¿Tus errores?», se rió por primera vez en meses. «¿Qué errores? Eras perfecta». «Para nada», dije. «Pero lo intenté, y al final, con intentarlo bastó». Terminamos de hacer la lasaña juntas, hablando, riendo, volviendo a ser madre e hija, volviendo a ser mejores amigas, volviendo a ser nosotras. Ahora, más de un año después de todo eso, Sofía está a punto de graduarse de arquitectura. Consiguió una pasantía en una firma de renombre. Está redescubriendo quién es, cuáles son sus sueños, cuáles son sus pasiones. Todavía no está lista para volver a salir con alguien, y eso está bien. Se está centrando en sí misma, en su carrera, en su recuperación. Camila y sus hijas están bien. Se divorció. Ricardo, desde la cárcel, no pudo impugnarlo. Ella trabaja y cría a sus hijas en paz. Las niñas están en terapia, procesando años de trauma, pero están mejorando. Camila y Sofía se han hecho amigas. Se reúnen una vez al mes para tomar un café. 2 sobrevivientes que comparten sus historias y se apoyan mutuamente. Ricardo está en prisión, a la espera de juicio. Según el fiscal que lleva el caso, probablemente le den entre 8 y 12 años. Todavía intenta enviarme cartas a través de su abogado, alternando entre amenazas y disculpas, pero las ignoro todas. Ya no tiene poder sobre nosotras. Las otras víctimas, Jessica, Amanda y Beatriz, también se están recuperando. Las 4 creamos un pequeño grupo de apoyo informal. Nos reunimos trimestralmente para cenar, hablar y compartir nuestras experiencias. Hemos transformado nuestro dolor compartido en una red de fortaleza. Y yo aprendí algo fundamental a través de todo esto. Aprendí que el amor maternal, el verdadero amor maternal, no se trata de ser amada. No se trata de ser comprendida o apreciada. Se trata de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando es terriblemente difícil, incluso cuando te odian por ello, incluso cuando parece imposible. Se trata de proteger, siempre, por encima de todo. Aprendí que confiar en tus instintos no es paranoia. Si algo parece estar mal, probablemente lo esté. E investigar, hacer preguntas, buscar la verdad no es una invasión de la privacidad. Es responsabilidad. Es amor en acción. Aprendí que existen hombres como Ricardo, depredadores que usan el encanto y la manipulación como armas, y que las víctimas de estos hombres no son débiles ni estúpidas.
Son mujeres normales que confiaron en alguien que parecía confiable. Le puede pasar a cualquiera. Le pasó a mi hija, brillante, culta e inteligente. Le podría pasar a cualquiera. Y aprendí que vale la pena luchar por ello. Incluso cuando todo parece perdido. Incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Incluso cuando estás exhausto, asustado, sin dinero y sin esperanza. Vale la pena seguir luchando por la persona que amas. Porque al final el amor triunfa. No siempre de la manera que esperamos. No siempre es fácil, pero triunfa. Así que estoy aquí hoy compartiendo esta historia por varias razones. Primero, para otras madres que ven a sus hijos o hijas involucrarse con alguien que activa todas las alarmas en sus instintos maternales. Confía en ese instinto. Investiga. Haz preguntas. Si encuentras que algo está realmente mal, ten el coraje de actuar. Tu hijo o hija puede odiarte temporalmente, pero es mejor ser odiado y tener un hijo vivo y seguro que ser amado y tener un hijo destruido. Segundo, para las víctimas de relaciones manipuladoras y abusivas. No es tu culpa. No fuiste estúpida. No te lo merecías. Fuiste engañada por alguien que es un profesional del engaño, pero puedes salir, puedes recuperarte, puedes reconstruir tu vida. Busca ayuda, cuéntaselo a alguien. No te quedes callada. Hay personas que quieren ayudarte. En tercer lugar, para todos los que nos observan. Presten atención a las personas que los rodean. Si ven a una amiga cambiar drásticamente su comportamiento después de comenzar una relación. Si la ven aislarse, perder peso, verse asustada. Si su nueva pareja no quiere que tenga amigos, controla su dinero, revisa constantemente su teléfono. Estas son señales de alerta. Digan algo. Ofrezcan ayuda. A veces, una palabra amable de una amiga preocupada es suficiente para plantar una semilla de duda que puede salvar una vida. Y finalmente, a Sofía, mi maravillosa hija que sobrevivió a todo esto y salió fortalecida. Estoy muy orgullosa de ti, orgullosa de tu fuerza, orgullosa de tu resiliencia, orgullosa de cómo transformaste el trauma en sabiduría. Eres, y siempre, serás la razón por la que me despierto cada día. Eres mi propósito, mi alegría, mi corazón andante. Ahora quiero saber de ti. ¿Has pasado por algo similar? ¿Has tenido que elegir entre ser aceptado o hacer lo correcto? ¿Has tenido que proteger a alguien a quien amas, aún sabiendo que te odiaría por ello? ¿O conoces a alguien que esté en una relación que parece estar mal? Deja tu historia en los comentarios. Creemos una comunidad de apoyo aquí. Ayudémonos mutuamente, porque nadie debería pasar por esto solo. Si conoces a una madre, una hermana o una amiga que esté en una situación similar, comparte este video. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos, que otras personas han pasado por esto y han sobrevivido, que hay esperanza al otro lado del túnel oscuro. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, si sentiste que necesitabas escucharla hoy, suscríbete al canal. Aquí comparto historias reales de lucha, dolor, superación y amor. Porque la vida no es un cuento de hadas. La vida es dura. La vida es cruel a veces. Pero la vida también es hermosa cuando tenemos el coraje de luchar por lo que es correcto. Cuando tenemos el coraje de amar de verdad, incluso cuando ese amor no es fácil. Muchas gracias por ver hasta el final. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Gracias por preocuparte. Y recuerda, el amor verdadero no siempre es hermoso. No siempre es cómodo. No siempre es fácil. Pero siempre, siempre vale la pena. Siempre.